Muy buenas amigos, les saluda Alex Espinal de Geopolítica al Día. Hoy echaremos un vistazo a la situación que se vive en Medio Oriente, un estatus a este día 12 de mayo de 2026. La crisis entre Estados Unidos, Israel e Irán ha entrado en una fase extremadamente peligrosa que muchos analistas consideran el punto más cercano a una confrontación regional de gran escala desde la crisis del Golfo de 1991. Lo que hasta hace algunos meses parecía un conflicto limitado de ataques indirectos y presión diplomática, hoy comienza a transformarse en un escenario con componentes nucleares, económicos y militares capaces de alterar el equilibrio estratégico mundial. Las últimas declaraciones provenientes de Teherán encendieron todas las alarmas internacionales. Funcionarios iraníes advirtieron que, si continúan o se reanudan los bombardeos estadounidenses e israelíes sobre la infraestructura militar y nuclear iraní, el régimen podría elevar el enriquecimiento de uranio hasta el 90%. Nivel técnicamente apto para la fabricación de armas nucleares. La advertencia no es menor. Irán ya dispone de reservas enriquecidas al 60%, un nivel sin precedentes en su historia reciente y muy por encima de lo permitido bajo acuerdos internacionales previos. Durante años, la estrategia occidental se basó en impedir que Irán alcanzara la llamada capacidad de ruptura, es decir, el tiempo mínimo necesario para convertir material enriquecido en un arma nuclear funcional. Sin embargo, el deterioro de las negociaciones y la destrucción progresiva de mecanismos diplomáticos han reducido peligrosamente ese margen. Hoy el problema ya no es únicamente si Irán desea fabricar una bomba nuclear, sino cuánto tiempo tardaría en hacerlo si toma la decisión política definitiva. Para sectores militares israelíes y estadounidenses, esa ventana podría haberse reducido a semanas o pocos meses. Ese escenario transforma completamente la ecuación estratégica regional. Israel considera inaceptable la existencia de un Irán con capacidad nuclear militar, mientras que Washington teme que una bomba iraní desencadene una carrera armamentista en Oriente Medio, empujando así a países como Arabia Saudita, a Turquía o a Egipto a desarrollar sus propios programas nucleares. Las conversaciones indirectas promovidas por mediadores regionales atraviesan un punto muerto. La negativa de Washington a levantar sanciones clave y la insistencia iraní en mantener capacidad de enriquecimiento han creado un bloqueo político casi absoluto. La reciente reacción del presidente Donald Trump, rechazando públicamente la última propuesta iraní y calificándola de estúpida, profundizó aún más el deterioro. Desde la perspectiva iraní, Washington busca una rendición estratégica. Desde la visión estadounidense e israelí, Teherán intenta ganar tiempo mientras fortalece su infraestructura nuclear y militar. Cuando ambas partes comienzan a percibir que la diplomacia ya no ofrece beneficios, aumenta dramáticamente el riesgo de soluciones militares. Y ese es precisamente el momento actual. Dentro de los círculos de seguridad israelíes crece la idea de que el tiempo diplomático se agotó. Las Fuerzas Armadas israelíes consideran que permitir a Irán alcanzar el 90% de enriquecimiento equivaldría a aceptar un umbral nuclear irreversible. Por ello, algunos analistas creen que Israel podría impulsar una nueva ola de ataques preventivos contra instalaciones nucleares, contra centros de investigación, bases misilísticas, infraestructura energética y sistemas de defensa iraníes.
Sin embargo, el problema para Israel es que el programa nuclear iraní ya no depende de una sola instalación fácilmente destruible. Muchas plantas están enterradas, dispersas y fortificadas bajo montañas o complejos subterráneos. Eso significa que incluso ataques masivos podrían retrasar el programa nuclear iraní, pero no necesariamente eliminarlo. La estrategia iraní parece orientada a convencer a sus enemigos de que cualquier ataque tendrá costos regionales inmensos. Teherán actualmente mantiene capacidad para bloquear parcialmente el estrecho de Hormuz, activar milicias aliadas en Irak y Siria, intensificar operaciones de Hezbollah desde el Líbano, lanzar drones y misiles sobre objetivos israelíes y atacar infraestructura petrolera regional. El mensaje iraní es claro: una guerra no quedaría limitada al territorio iraní. Eso explica por qué el mercado energético internacional permanece extremadamente sensible. El estrecho de Hormuz continúa siendo uno de los puntos geoestratégicos más delicados del planeta, ya que por allí transita una parte significativa del petróleo mundial. Cualquier interrupción prolongada podría disparar aún más los precios del crudo, afectar las cadenas logísticas globales y provocar nuevas olas inflacionarias. Washington se encuentra atrapado entre dos riesgos igualmente peligrosos. Por un lado, permitir que Irán avance hacia capacidad nuclear militar podría destruir décadas de políticas de contención en Medio Oriente y debilitar la credibilidad estadounidense entre sus aliados. Por otro lado, una intervención militar directa y prolongada podría arrastrar a Estados Unidos a otro conflicto regional costoso, políticamente desgastante y económicamente impredecible. Además, la situación ocurre en un contexto global muy complejo. Entre ellos, las tensiones crecientes con China, la rivalidad estratégica con Rusia, la presión energética mundial y la fragilidad económica internacional. Abrir un conflicto regional mayor en este momento podría alterar múltiples frentes simultáneamente. Históricamente, muchas guerras no comienzan por decisiones planificadas de invasión total, sino por errores de cálculo, percepciones equivocadas o escaladas graduales fuera de control. Actualmente existen demasiados factores de riesgo acumulados. Ataques indirectos constantes, militarización del Golfo Pérsico, operaciones navales agresivas, presión política interna en todos los gobiernos involucrados y ausencia de confianza diplomática. En ese entorno, un ataque mal interpretado, el hundimiento de un petrolero, un bombardeo sobre instalaciones sensibles o una acción de Hezbollah podría desencadenar respuestas automáticas difíciles de contener. La amenaza de que Irán alcance enriquecimiento del 90% cambia radicalmente la naturaleza de la crisis. Ya no se trata únicamente de sanciones o influencia regional. Ahora, el centro del conflicto gira alrededor de la posibilidad de un equilibrio nuclear en Oriente Medio. El mundo observa cómo Medio Oriente se aproxima nuevamente al borde del precipicio. La posibilidad de que Irán alcance niveles de enriquecimiento aptos para armas nucleares ya no pertenece únicamente al terreno de las amenazas políticas. Comienza a convertirse en una realidad estratégica que podría redefinir el equilibrio global durante las próximas décadas. Cada declaración agresiva, cada ataque indirecto y cada fracaso diplomático acerca más a la región a un escenario donde un solo error de cálculo podría desencadenar una guerra de consecuencias impredecibles. El riesgo ya no se limita a Israel o Estados Unidos. Una escalada total impactaría los precios del petróleo
la economía mundial, las rutas marítimas, la estabilidad política internacional y la seguridad energética de millones de personas en todo el planeta. La historia ha demostrado que las grandes crisis internacionales suelen avanzar lentamente, hasta que, de repente, todo cambia en cuestión de horas. Hoy más que nunca, el mundo necesita diplomacia real, presión internacional equilibrada y liderazgo estratégico capaz de evitar que Oriente Medio entre en una nueva era de confrontación nuclear. La comunidad internacional no puede limitarse a observar mientras las tensiones continúan creciendo. Gobiernos, organismos multilaterales y actores regionales deben actuar antes de que el conflicto supere cualquier capacidad de contención. Porque si fracasa la diplomacia, el próximo capítulo podría escribirse no en mesas de negociación, sino entre misiles, bloqueos marítimos y una crisis global cuyas consecuencias alcanzarían a todos. Síguenos, interactúa y comparte para más análisis geopolíticos y geoestratégicos en Geopolítica al Día.